el caso Rotterdam, que nos lo va a presentar Valentín. Vale. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Es una cosa tan fuerte, tan sorprendente, que luego también en el chat nuestro se ha comentado, lo comentaba otra gente, y no fui el único que cuando empecé a ver esto en redes sociales y tal, me sonó tan estrafalario, tan raro, tan impresionante, tan increíble, tan de bulo, que digo, yo tengo que ir a buscarlo en fuentes originales por otro lado para que no me cuelen nada. Y resulta que sí, que es cierto. O sea que durante, como pone aquí, y he cogido el periódico público, como se ve ahí, aunque es una noticia de la agencia EFE, en este caso es de agosto, lo que pasa que esto se ha estado removiendo ahora más, 1.400 niños, más bien niñas, sufrieron abuso durante 16 años en el norte de Inglaterra por la negligencia de las autoridades. No por negligencia, por desidia y por mirar a otro lado. Negligencia es cuando tú no eres capaz de, muchas veces. En este caso, ha sido consciente. Y este de público, que por cierto, por ejemplo, en el periódico de Pablo, he mirado a distintas fuentes y en Diario Red, me parece que se llama, el de Pablo Iglesias, no aparece concretamente. Entonces, al final, el artículo que he visto más claro y he buscado en otros lados. Wikipedia en inglés tiene incluso una entrada exclusiva con esto. Entonces, Y en Rotterdam español, es espero pronunciarlo bien, sí. es la localidad y entre 1997 y 2013, kurdos, pakistaníes y kosovares que se aprovechaban y abusaban de niñas de no más de 15 años, o sea, entre 12 13 años eran por lo visto la mayoría. Muchas de ellas eran con problemas, por lo visto esta localidad es una localidad con problemas de paro y sociales así en general, y ha habido muchísimos casos de estos, y el caso es que sobre todo también muchas de las niñas eran de hogares rotos, Desestructurados, sí. pero muchas también incluso que estaban bajo servicios sociales, que yo creo que eso es grave. Eso está pasando, por desgracia, también aquí en España. Correcto. Son ya demasiados los escándalos de gente que estaba acogida o que estaba tal, y que en diferentes comunidades autónomas, porque siempre puede pasar en algún sitio. El caso es cuando ya se repite algo, ya mosquea. Elon Musk también parece que es un poco quien ha revuelto un poco al final, pero el caso es que incluso a nivel de Parlamento inglés han querido mirar a otro lado. Y es que los casos son realmente Espeluznantes. sorprendentes. Por ejemplo, vamos a ver, aquí había un... Bueno, Sí, si quieren lo leo un poquitito así, porque yo creo que un para periodista esto muchas veces hace... en una población de apenas 250.000 habitantes, porque... Sí, es una población relativamente baja. Esto Claro. simplemente es algo que ha chocado muchísimo por lo brutal que es, ¿no? Pero esto realmente debe estar pasando en otros sitios, y no nos extrañe que en otra medida, evidentemente, pues también aquí, porque el problema es que no hacían nada por si acaso se ofendía, por si Sí, acaso el sí, choque de la sí, por si multiculturalidad, les acusaban el de tema del racistas. racismo, el tema de islamofobia, que por un lado que si me acusan, entonces yo no hago nada, y el que no mueve, pues no revuelve avispero, ¿no? Entonces, y sin embargo, están dejando lo de las niñas. Aquí había un caso, por ejemplo, había varios aquí. Sí. Algunos son tan escabrosos que yo creo que si lo leemos tal cual... opa, Mira, está ¿dejo de diciendo compartir o...? John S22. No, está ahí, tú lo puedes compartir, búscalo otra vez. Está diciendo John No, pero S22. es que en el otro... No, lo tenías, era tú. Sí, Se ha refrescado la página y te lleva a la parte de arriba. Si echas para abajo. O sea, deberías estar viéndolo. Si bajas no, pero ahora. es que no puedo mover la página, lo que Ah, tengo aquí. pues no lo sé. No sé lo que ha pasado. Refresca la página con F5 o algo así. Y mira a ver si Le lo, estoy dando... si A lo ver, resuelves. Sí, tenía pinta de algo raro. vamos a ver. Dice John S22 en el chat.
Dice que lo curioso de esta noticia es que ha tenido poca cobertura en los medios generalistas para lo impactante que es verdad. O sea, se ha comentado muy poco. Hay hasta una película de uno de los casos y en la película tratan solo ese caso y lo tratan como si fuera un caso aislado sin comentar en ningún momento que haya otros. Y tratan el caso de una niña que no era de una familia desestructurada, sino que era de una familia pues con dinero y que pudo hacer algo. Dice, no soy un gran fan de Elon Musk, pero la notoriedad la ha conseguido él al tuitearlo. O sea, todo este tema ha empezado a sonar más, efectivamente, porque Elon Musk lo ha comentado en Twitter. Sí, sí, o sea, un poco lo En revuelto, X, porque perdón, se en habían X. hasta negado, las autoridades se habían hasta negado a investigarlo, diciendo que eso era remover y entrar un poco en el tema de la homofobia, es decir, siguiendo abundando en en la misma justificación. Había varios casos, o sea, había uno, es que aquí hay algunos casos de lo que estoy leyendo, pero no era, o sea, son brutales, con cristales cortados, o sea, con botellas haciendo daño, marcando con fuego y eso a las niñas, porque el caso no es solamente, o sea, por lo visto las emborrachaban y todo Las eso, torturaban, sí, pero sí. el caso no es que era algo puntual de una tarde, sino que lo que hacían era, pues, era continuo, era durante años, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las veces, pues no sé si fue por denuncia o cómo, entraron a una niña de 12 años borracha, la encontraron con 5 adultos. A los adultos no les hicieron absolutamente nada y a la niña la detuvieron. Entonces, es que a los adultos absolutamente nada. Otros era que los padres iban a decir dónde estaban porque tenían conocimiento de dónde estaban las hijas y todo eso. Estamos hablando de niñas de 12 y 13 años. Yo no sé la ley concretamente en Inglaterra hasta cuándo admite consentimiento o hasta dónde admite tal, pero son menores y como menores que son, Yo, requieren. la ¿Mm? información que yo tengo de este caso ha sido justo ayer, casualmente, además, por el tema de las horas que yo madrugo, no veo Horizonte, pero lo vi con Iker Jiménez y tal. Y bueno, de verdad que es vomitivo, es asqueroso. Y comentaban además que habían tenido 4 detenidos y que el gobierno les habían puesto en libertad, pues, se habían pasado un año en la cárcel o unos meses en la cárcel, les había dado 250.000 de euros a cada uno y les Esa había parte puesto no en lo sabía libertad. yo. Porque, por esto, por el tema este del buenismo, del rollo este de la cultura woke y no ofender. Yo solo tengo que decir una cosa y quizá sea mal vista en el canal o la gente que lo oiga. Yo soy padre y, bueno, por cierto, son violaciones de niños y niñas, ¿eh? Sobre todo de niñas, pero niños también, Valentín. Ellos lo Sí, daban sí, por no, no, efectuado. no me extraña, esta gente no tiene reparos, o sea, lo que les Y apetece, punto. solo puedo decir que si fuera hija mía, a mí me metían en la cárcel de por vida, porque lo que le hacía yo a este tío era, bueno, pues eso. Uno de los Me parece casos, algo que un Estado haya escondido esto debajo de la alfombra solamente por eso, por el buenismo o por el quedar bien y tal. Me parece que hemos perdido tanto en valores como las sociedades están tan podridas, tan asquerosas que no sé. No sé qué tendría que ocurrir para poder volver a empezar de cero y poder que hacerlo bien. O nunca, no sé. en uno de los casos, según Vale. parece, el acusado, o sea, el sospechoso, eh, dijo, y, como medio en broma, que a una niña que haciéndole barbaridades, pues la habían matado al final y que la habían descuartizado y que se habían deshecho el cadáver vendiéndolo como que va. O sea, el nivel Así lo de de, Sebas también lo... de bestialidad. Ese es un tema que hoy he leído que se iba a investigar especialmente. Sí, sí, pero el problema es que tú no puedes pasar nada, o sea, la ley está para cumplirla de cabo a rabo. Tú no puedes decidir qué parte de ley, o sea, si hay asesinato sí y si no lo hay no. O si lo hace No, este no, no, sí es y si decir, lo hace una este no. menor. Claro, o sea, no, y aparte, o sea, eso aparte. Entonces, tú no puedes decidir eso. Si es una menor, requiere, o sea, está todo legislado. O sea, tú como policía, como juez, como concejales, creo que allí la policía debe depender del concejal de seguridad de turno,
tú estás obligado, son tus funciones. Tú no puedes hacer dejadez de tus funciones y tienes que hacer cumplir la ley. Entonces, el problema es que han desaparecido pruebas. El problema es que condenan a, por ejemplo, una de las personas estas que condenaron, por lo visto fue que emborracharon a una chica, o sea, uno emborrachó a la chica, se acostó con ella, llamó a un amigo que lo hizo también, a su vez luego llamaron a otro, lo hizo también, es decir, en total 4 personas lo hicieron 11 veces. Y hubo un juicio, les condenaron, pues no sé si 6 años de cárcel o algo así, lo cual me parece, por lo menos al lado de las penas que hay aquí, muy flojo, muy bajo. Y a los 2 o 3 años ya estaban en la calle. La chica de 12, 13 años, cuando tenía 20, se volvió a encontrar con esa persona en la calle. Y entonces hizo un llamamiento de decir que por qué demonios no lo expulsaban o tal. O sea, es que era una burrada. Y resulta que ya le habían incluso dado la nacionalidad inglesa. Entonces, como esto, un montón de casos de coger los padres, ir a denunciar o a la misma niña y en cuanto nombraban la palabra pakistaní o cualquier cosa que hiciera referencia a esto que no les gusta oír, automáticamente estaban denunciando un crimen y automáticamente la cortaban, no la dejaban seguir hablando y que mientras no cambiasen, mientras no dejasen de ser racistas, pues nada. A una de las madres les ofrecieron incluso el que tenía que hacer un curso como de reconducta, de esto para el tema de la islamofobia. Sí. Por favor, ¿a qué estamos llegando? Es decir, es lo que estabas diciendo, es decir, conforme a quién lo hace o a quién deja de hacerlo. Y eso está pasando, por desgracia, aquí en España. No sé hasta qué punto, pero está pasando. El chico al que mataron con un bate de béisbol, el juez al final dijo que había sido por un infarto. O sea, por un infarto. O sea, le pegan bates de béisbol en la cabeza y al chico, al que lo hizo, al mes o al poco tiempo, lo sueltan porque dicen que no, que eso fue de un infarto. Entonces, vamos a ver, no hace falta ser juez, no hace falta ser médico. O sea, es cierto que los expertos son los expertos, pero eso no se puede tragar. Y cosas como esas están pasando con cada vez más descarado. Y por desgracia es así. El tema todo el rato que nos están diciendo que no hay que unir delincuencia con inmigración ilegal. Oye, estamos de acuerdo, no hay que unirlo directamente, pero hay que mirar datos. Y esos datos resaltan, evidentemente, hay un montón de migrantes que vienen aquí a trabajar, a buscarse la vida y a aportar, incluso. Pero hay otros que no. De hecho, lo que pasó en Cuba en su día, lo que ha pasado en Venezuela, se está repitiendo aquí. En determinados países están sacando a gente de la cárcel, ya no tienen casi gente en la cárcel, las han sacado para que se larguen a otro país. Y el otro país acoge toda la porquería que ya dejan de estar en el país original. Pero, y aquí ni pasaporte ni gaitas. Lo que sí se debería es perseguir ciertas doctrinas, ciertas doctrinas culturales como la Sharia, que una de las cosas que dice es que una persona que no sigue su propia religión, una mujer que no sigue la propia religión, no merece respeto y puede ser violada. Entonces, en esos casos, es obvio que hay que ir contra esa ideología, independientemente de que sea otra cultura o lo que sea. No, el problema no es la cultura, el problema es que está promoviendo algo que va en contra de la ley, que está haciendo una apología del delito. De la ley y de los valores, porque es cierto lo que tú dices. La Sharia es conforme, es decir, divide a la sociedad en estratos según sean más creyentes o menos creyentes. Y cada uno de ellos tiene distintos derechos. Y desde luego el no creyente en muchas de las cosas no tiene ningún de los... O sea, los derechos son los mínimos. Y no solamente cuestión de peleas y de todo.
En tema religioso, y yo pienso que el tema religioso e ideológico sirve específicamente para condicionar y conducir a las poblaciones de una manera, ¿no? Con este tipo de cosas. Pero es que hay que salirse un poco de eso. Si las sociedades están estructuradas en leyes y tipo de política, cómo se vota, la representación, todo esto, no tiene nada que ver con lo otro. Las religiones tendrán que respetar las leyes que se han creado en esta sociedad. Punto. Y luego tú puedes creer en lo que tú quieras. Puedes ser ateo, puedes ser creyente de cualquier tipo de religión. No es la religión, el problema es... Pero si la Sharia te dice que puedes violar y tú violas, te enfrentarás a las leyes. Y los políticos y los jueces están obligados a cumplir esas leyes y a hacerse respetar. Y las medias tintas no valen. Y por eso digo que es una sociedad de mierda la que se está generando a nivel global y que es necesaria ¿para quién? Para los que mandan arriba o los que manejan los tribunales, no para mí. Y eso es lo que yo quiero para mí. Yo veo mi culo y mi ombligo. Yo quiero lo mejor para mí. Y eso es lo que quiero. Y por eso estoy aquí con vosotros. Porque quiero lo mejor para mí. Y me da igual. Me gustaría saber qué intereses tiene también, que no se habla aquí, yo soy un desconfiado, qué intereses tiene por aquella parte de Estados Unidos en que este tal Keir Starmer, que es un laborista, que parece que no les cuadra con los intereses que tienen Estados Unidos a día de hoy que Trump va a gobernar, qué interés tiene esta filtración. Y las consecuencias también que tendrá esta filtración a nivel europeo contra Estados Unidos. Es que la mandanga no es los 1.400, que sí, que hay que fijarse en eso, por supuesto, que hay que darle ese valor y no esconder mierda debajo de la alfombra, sino qué se quiere ver con todo esto, qué se quiere hacer y por qué ahora. Es que eso es un síntoma. Es un síntoma de algo que está pasando no solamente ahí, sino en otros lados y que se va atendiendo. Es decir, esto es un poco lo que decíamos antes, un poco lo anecdótico. Pero el problema es que no es tan anecdótico, que está pasando por miles y miles de casos y que se está repitiendo en varios sitios. El problema es cuando aflora por fin, es tan gordo lo que está aflorando, que te digo, es increíble. Hemos tenido que decir, esto no puede ser cierto. Vamos a ver periódicos, vamos a ir a fuentes, porque es que esto no puede ser cierto. Entonces, esto es increíble, esto no puede ser. Y luego vas y resulta que sí que es cierto y te empiezas a cuestionar, pues eso, el caso de lo que yo dije del chico este que le mataron con un bate de béisbol, que delante de todo el mundo, o sea, no hay que si, no, es que es un presunto. Vamos a ver, si tú a una persona le empiezas a golpear con un bate de béisbol y esa persona muere, yo no sé hasta dónde podemos decir siempre la palabra presunto. Pero si todo el mundo lo ha visto y tal, o sea, es normal. Eso sí que se puede llamar muerte natural. Sí. Porque lo natural no es precisamente sobrevivir a eso. Entonces... Di, acaba. Sí, no, un poco se me fue un poco el tema, pero el caso es este, el que el problema es que estamos dejando que determinados políticos con sus intereses, que es por donde iba Manolo, ¿quién demonios está manejando los hilos por detrás? Porque vemos las marionetas, pero no vemos realmente los intereses de quien está moviendo los hilos. Pero es que esto además no es, o sea, es lo que decíamos antes. Esto pasa, esto tiene un componente cultural y un componente de inmigración y tal, y pasa en Inglaterra. Pero es que en España el tema de los menores y de los menores tutelados en España y la corrupción, lo decía antes Valentín, está pasando en todas las comunidades autónomas. Esto lo está presidiendo Mario Díez, que es el abogado que sacó el tema de Cote Cabezudo. Y en el propio caso del Cote Cabezudo, un testigo que declaró allí hizo un organigrama entero de por qué la jueza que estaba en el caso presuntamente había tomado medidas en contra de que se persiguiera a Cote Cabezudo. Y ese testigo hizo un organigrama en el que estaban implicados jueces, en el que estaban implicados presentadores de televisión, en el que estaban implicados políticos. Y después esto coincidió además en el tiempo con ¿quién era? Dolores Delgado, creo que era, que le pillaron unas declaraciones, con una grabación con Villarejo, en la que presuntamente también Dolores Delgado hablaba de que se habían ido a no sé dónde, no me acuerdo dónde era. Venezuela creo que era. No me acuerdo, sí era... Venezuela o Brasil, era en Sudamérica, creo. Sí, no recuerdo eran unas islas, no me acuerdo, islas en plan
y se fueron con unos jueces y unos fiscales y de pronto ellos se los encontraron allí con menores. Esto es lo que decía en la grabación que salió en El Confidencial y que salió en muchos sitios. Y estamos hablando de que ahora mismo pues Dolores Delgado está ¿dónde está? En el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando aquí en las altas esferas? Que están pasando todas estas cosas, que sale lo de Cote Cabezudo, pues eso, a él se le ha condenado, pero más o menos se está viendo que ha sido como un dique de contención. Y es muy preocupante todas estas cosas. Y en este caso lo mismo. Bueno, he puesto este tweet porque nosotros lo hemos mirado, yo también lo he mirado, tampoco me he querido meter mucho en el tema porque me parece tan escabroso, pero sí que lo he mirado, he contrastado distintas fuentes y efectivamente parece que todo esto es cierto, que hubo medidas por parte de la policía, por parte de la política, para evitar que estas personas fueran condenadas. Pero quiero que se vea que hay gente que está diciendo cosas en contra. Entonces esta persona pues lo cuestiona. El problema de esta persona es que lo cuestiona dando los datos oficiales. Y dices, no, pues lo que se está diciendo precisamente es que no se está condenando a esta gente y que no se la está deteniendo y que no se la está persiguiendo. Entonces, que me des aquí los datos oficiales no me vale para nada. Lo que tienes que ver es si realmente a un periodista que tenía un documental sobre el tema le prohibieron publicar ese documental sobre el tema. Que ahora el tío ha dicho, yo esto en su día me acojoné y no lo publiqué. Y hice mal y lo tenía que haber publicado. Y a lo mejor me acabo en la cárcel, pero yo tenía que haber publicado esto. Y cosas como esa hay un montón. Y las ves y hay un montón. Y padres y testigos que dicen, a mí me ha pasado esto. Y es eso. Y el problema también es que quien denuncia esto se las tiene que ver con esta gente. O sea, al final no meten mano a quien tiene que meterla, pero sí a quien lo saca al público. El control, lo de la censura, la represión realmente. Entonces, lo que tienen que hacer es precisamente la autocensura. El tener a alguien de cabeza de turco que se vea lo que le pasa por hablar, por meterse donde nadie le llama, entre comillas, para que no haya ningún otro valiente que se atreva a destapar lo que todo el mundo tiene prácticamente delante de la vista, pero claro, no todo el mundo ve, porque todos no podemos estar informados de todo. Esto ya había sido publicado y tal, y nosotros hace relativamente poco que nos hemos enterado. Entonces, el problema es cuando todos estos políticos que tienen el control de medios de comunicación y todo, tienen el control, o sea, tienen el poder. Y el poder para desviar no solamente la parte ejecutiva, la parte de sus funciones hacia donde tiene que ir dirigida, sino el relato. El decir, por ejemplo, en Diario Red, en el de Pablo Iglesias, no encontré esta noticia. ¿Qué quiere decir? Que esta noticia es una noticia para Pablo Iglesias irrelevante. Eso sí, lo del pico famoso de Rubiales, eso era portada y era un escándalo tremendo y todo eso. Esta parte, Irene Montero, ¿alguien le ha oído hablar algo de esto? ¿O a alguien de todas estas? De algo, no te digo esto, algo similar. En absoluto, nunca jamás. Si todo no, esto es tan evidente, el silencio es tan escandaloso, grita tan alto el silencio de silenciar toda esta parte que habla. Y el problema es que hay mucha gente que, por desgracia, compra el relato. Compra ese relato, porque está claro que el que tiene sus intereses sabrá por qué tiene esos intereses, pero hay mucha gente que se lo acaba creyendo. No, es que resulta que... Y todo eso, es decir... Nos preguntan en el chat si vemos necesaria... esto me arde Sí, porque en manos totalmente. de quién estamos. Nos preguntan si vemos necesaria... No, lo que decía, que qué va a decir Irene Montero si cuando ha habido estos casos de abusos de Palma de Mallorca, que tenía que ver el marido de Valencia, Mónica Oltra. Por los nombres, Mónica como ya está fuera de la esfera, no está ni en la cárcel, está desaparecida y ya está, y nos vamos todos de rositas. Mónica Oltra. No sé si el marido lleva 2 años. Mónica Oltra. No sé si el marido le metieron en la cárcel o no. La cuestión es que si esto ha sucedido en España, tapado por políticos españoles y no han sido capaces de comentar, esto demuestra, Valentín, directamente te digo,
que para ser político hay que estar hecho una pasta muy jodida. Yo sería incapaz de ser político. Una persona indigna, sin valores para poder acometer esta serie de cosas, taparse los ojos ante esto y seguir viviendo una vida, me parece de sinvergüenza, de dignidad. Bueno, no sería político nunca. Mira, nos preguntan en el chat si vemos necesaria la reforma del Código Penal para adaptarla a las nuevas sociedades más multiculturales y complejas. A mí no me parece que haya que cambiar el Código ¿Cómo? Penal. Dice que si vemos necesaria la reforma del Código Penal para adaptarla a la nueva sociedad, que es más multicultural y compleja. A mí no me parece que haya que cambiar el Código Penal. No, las leyes son las leyes. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, exacto. Y perseguir el delito. Son dos cosas. Claro. La ley es la ley y hay que perseguirla. Para eso separación de poderes. Antes de cambiar eso, claro, separación de poderes y dejar a los jueces actuar independientemente. Y a la policía. Que no dependan unos de otros. O sea, yo no veo por qué hay que cambiar la ley. Y además, en este caso no hay multiculturalidad, porque la chica me parece que era española, no estoy seguro, del caso de Valencia. Pero el caso es que a ella la llevaban detenida. O sea, ella la llevaban con esposas, creo. Le retiraron las ayudas, la estaban acosando. Es decir, ya no solamente fue el pasar por el calvario que pasó de abusos, sino lo que tuvo que sufrir luego por el peso de las autoridades que supuestamente tenían que estar velando por protegerla y lo que estaban haciendo era intentando que se callara, dándole un palo detrás de otro para que se callara, para que estuviera... Esta persona que quería entrar, que te ha comentado eso, lo dice por si al ser una sociedad multicultural y creada de diferente manera y el Código Penal ser como muy antiguo, darle una vuelta. Hay que perseguir a más cosas, ¿no? Yo creo que un crimen, da igual que sea que lo cometa un pakistaní o lo cometa un español o uno de raza gitana o de lo que... Bueno, no se puede decir. ¿Me entendéis, no? Que da igual, el crimen es el que es. Quien lo cometa... En realidad, no tiene nada que ver. Todos somos iguales ante la ley. Eso es. Y si todos somos iguales ante la ley, evidentemente... Por eso digo que la ley es la ley y no tiene nada que ver con culturas. Porque es verdad que si tienes una cultura diferente y vienes de un país con una ley, tienes que respetar esa ley, porque si te la juegas. Aunque es que yo tengo otra cultura y otra manera de ver las cosas, ¿no? Ya, pues, pero es que aquí es así. Y ya está. Y no es por decir... Pero el discurso es, ¿no? Vienen con sus costumbres, vienen tal... Tienen que adaptarse los pobrecillos, hay que darles cursitos, hay que darles tal día, no, amigo. Si usted viene aquí, o sea, esto es lo que hay. Y a mí tal, me parece bien. El problema es... Vamos a ver, el problema es, primero, que la inmigración es deseable y es buena, pero tiene que estar controlada. Lo que no puede ser es un tema de inmigración ilegal absolutamente descontrolada. Porque no es posible adaptarse a toda la gente que llega. Y entonces, si tienes la más mínima preocupación y cariño por la sociedad que tienes ahora mismo, lo que tienes que hacer es protegerla. Y eso es lo primero. O sea, tienes que controlar la entrada. Y después, a la gente que viene, pues la gente que tenga problemas de integración o lo que sea, me parece bien dedicar recursos a integrarlo, pero a integrarles, no a fondo perdido a mantenerles hasta que tienen 18 años, ya cuando cumplen 18 años soltarles a la calle y que se busque la vida, que es básicamente lo que se está haciendo ahora mismo. ¿Me estáis oyendo? Claro. Vale. Sí, a veces se cortaba, no sé yo. Sí, hay algún problema por ahí. El origen. De conexión. No, sí, a veces mi red es irregular. Vale, mira, lo que estábamos diciendo. Dale. Lo que estábamos diciendo. El tema es el respeto por la ley. Respeto por la ley. Primer, segundo y tercer punto. Respeto por la ley. Respetar la ley implica que todo el que entre en España tiene que hacerlo de forma legal. ¿Queremos más emigración? Muy bien. Legalmente usted promocione cómo elige o cómo permite que la gente pueda entrar de forma legal, pero siempre de forma legal. No que tengan prioridad aquellos que rompen el pasaporte y sí. Colombiana pues me hablaba eso de las dificultades que tenía incluso después de haberse casado con un español y de todo, que no hacían más que ponerles pegas, que a mucha gente les complica bastante la vida.
Y sin embargo, llegas en patera y parece que te ponen una alfombra roja, te ponen en un hotel, te ponen lo que no le han hecho a la gente de La Palma, lo que no le han hecho de La Palma, sí, a los Sí, sí. palmeros. La gente de La Palma, lo que no le han hecho a la gente de Valencia, lo que no les han hecho a la gente que tal, es a la gente que viene de afuera. Que a mí no me parece mal que no se les ayude, que no se les proteja. El problema es que ellos tienen que estar trabajando para que se cumpla la ley. Y parte de que se cumpla la ley es que no muera tanta gente en el mar como está muriendo. Porque están muriendo por la forma de entrar. Entonces, si se les da una forma legal y controlada de poder acceder, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer. Nadie muere ahora mismo, nadie está muriendo en el mundo hoy en día por entrar en Australia. Ya hace unos años moría muchísima gente, en unas rutas que tenían muchísimos muertos. ¿Por qué? Porque ya nadie va a Australia porque saben que no tienen ningún futuro. Primero les va a costar llegar y segundo lugar, cuando estén allí y los pillen, los largan a otro lado que ya tienen previsto y entonces saben que por ahí no van. Pues si no van por ahí, pues se buscan la vida de otra manera. Menores acompañados, ese es otro de los mis temas que me chocan. Es decir, siempre esta misma gente que suele decir que los menores tienen que estar con las condiciones de los padres, y me parece muy bien que las condiciones económicas, pues hay que ayudarles y realmente ese es el problema. Pero resulta que si vienen de otro país, no, están mejor aquí, tutelados y entre otra gente, y que luego van a caer, como dice, a los 18 años, les van a abandonar muchas veces en mitad de la calle, en lugar de que estén con su familia. Y a los más que no vienen, zonas de guerra. Nos vamos de tema, ¿eh? Sí, sí, mucho. Os está yendo la inmigración y el caso No, pero es que el tema de Rotterdam es simplemente un síntoma, de todo esto del relato, de cómo se manipula todo lo que hay, de cómo la ley se pasa a un quinto lugar, porque hay otras prioridades de no molestar o de otra gente que está manejando los hilos por arriba y todo eso. Es decir, es un síntoma, es algo increíble, por eso llama tanto la atención, pero en este caso ya no es el marco que yo comentaba antes, algo ahí chiquitito, no, es que eso está pasando en toda la fotografía, por todos los lados. Bueno. En unos casos muy llamativos, en otros casos medio escondidos, pero es demasiado extendido.